Bueno, eh, esta es un poco la temática de hoy, salud, cuidados y alimentación desde la agroecología y bueno, desde la soberanía alimentaria también. Este, yo voy a ver un poco más el tema de alimentación, salud y quizás Mel va a hablar un poco más del tema de género hoy. Y bueno, el contenido es más o menos este. Primero vamos a hablar un poco de los sistemas agroalimentarios a grandes rasgos, porque es algo que me parece que ya vieron en la primera sesión y de hecho he cogido como algunas de las diapositivas que ya estaban en la presentación, un poco para refrescar algunas ideas. Luego vamos a hablar un poco de las transformaciones que han tenido estos sistemas agroalimentarios desde la perspectiva de los regímenes alimentarios. eh, y vamos a enfocarnos sobre todo en el estado actual de estos regímenes, es decir, en el sistema agroalimentario corporativo o neoliberal, como le llaman. Vamos a ver un poco qué problemáticas tiene este sistema agroalimentario hegemónico actual, desde la producción, pasando por la distribución, la transformación, hasta el consumo. Cuáles son los efectos en la salud, no solo en la salud humana, sino también en la salud planetaria, en los aspectos tanto ambientales como sociales. Veremos un poco alternativas y finalmente haremos, no sé si tanto una dinámica, pero por ahí hemos dejado un par de preguntas para ver si las podemos responder un poco de manera colectiva, porque este es un tema como bastante complejo y encontrar una única respuesta que es una alimentación saludable y que beneficie también la salud de los sistemas agroalimentarios es un poco complicado. Entonces, creo que vale la pena como hacer un esfuerzo colectivo para tratar de responder esta pregunta, ¿no? Y me parece que se han añadido algunas diapositivas, además de esto que pongo acá. Así que ahí vamos a ir viendo conforme vamos avanzando. Y bueno, ¿qué es un sistema agroalimentario? Eh, Como vieron en la primera sesión, no sé si fue la primera o la segunda, pero como han visto antes, los sistemas agroalimentarios están formados por todos los elementos y actividades relacionadas con la producción, procesamiento, distribución, preparación y consumo de alimentos u otros productos agrícolas, así como los resultados de estas actividades en la nutrición y el estado de la salud, el crecimiento socioeconómico y los sistemas ecológicos. Entonces, los sistemas agroalimentarios tienen componentes socioculturales, políticos, económicos y ecológicos. Ahí pueden ver un poco cómo se estructura un sistema agroalimentario. Están incluidos también un poco que estructuran todo esto, también las infraestructuras y las instituciones eh, gubernamentales que se encargan de las políticas públicas, etcétera. Eh, Estos sistemas tienen ciertos efectos socioeconómicos y ecológicos, culturales también y políticos, y bueno, responden también a contextos sociales, políticos, económicos y ecológicos particulares de un periodo determinado en la historia y de localidades específicas, ¿no? El sistema agroalimentario no es solo uno, conviven varios sistemas alimentarios. Y en este momento, o siempre en realidad, tenemos un sistema agroalimentario que prima, que es el convencional. eh, y aparte tenemos estos sistemas como alternativos o contrahegemónicos, que son los sistemas agroalimentarios basados en las agriculturas campesinas, indígenas, familiares y etcétera. Em, Bueno, estos sistemas alimentarios no son estáticos, han sufrido grandes transformaciones, sobre todo en los últimos 200 años más o menos, y un concepto para entender estos sistemas, estas transformaciones de los sistemas agroalimentarios que es bien interesante es el de Harriet Friedman y Philip McMichael, que es el concepto de los regímenes alimentarios, ¿no?
que es un poco una periodización histórica basada en el comercio agroalimentario internacional, que explica las bases agrarias de las hegemonías mundiales y que expone también patrones globales de consumo. Es chévere también este concepto porque no solo ve como estos movimientos como, digamos, desde cómo se estructura el poder, sino también qué alternativas se van dando o qué movimientos se van dando que le quieren hacer contra a este poder, ¿no? Entonces esto básicamente lo que hace es explicar la importancia de la agricultura y los patrones de consumo para estructurar como el sistema capitalista, pero como también el sistema capitalista estructura estas dinámicas, ¿no? O sea, un poco cómo se retroalimentan estas dos cosas. Ellos tienen tres como periodos que señalan. Eh, el primero es el régimen alimentario colonial, que se basa sobre todo, es entre los años 1870 y 1914, o sea, arranca con un poco con la Revolución Industrial y termina con la Primera Guerra Mundial. Se caracteriza por la hegemonía británica en la relación agrícola mundial. Eh, Al producirse un estancamiento en la agricultura inglesa, ellos necesitan como eh, importar granos para poder alimentar a la creciente clase trabajadora que había en la revolución industrial. Entonces se basa un poco en estas relaciones coloniales de extracción de materias primas de sus colonias, ¿no? Eh, el segundo régimen alimentario empieza en la época de la posguerra y pasa a la hegemonía a ser de Estados Unidos y se caracteriza más por la industrialización de la agricultura. En este periodo es en el que se da la Revolución Verde, que me imagino que es algo que ya han visto en las clases anteriores. Se mecaniza mucho la agricultura, incrementa el uso de agrotóxicos y se impulsan las empresas transnacionales de la agroindustria. Se masificó el consumo de la carne también y se empiezan a manufacturar alimentos más procesados y el Estado empieza a invertir fuertemente en la economía y en la agricultura. Y se caracteriza también por estos proyectos de desarrollo que tiene Estados Unidos en el sur global, sobre todo en Latinoamérica, los programas de asistencia alimentaria, el dumping de los, digamos, excedentes agrícolas que tiene Estados Unidos. Y estas dos cosas empiezan a generar una dependencia de la importación de alimentos en los países del sur global. Y bueno, el tercer régimen, esto igual lo estoy haciendo a grandes rasgos, es mucho más detallado y lo pueden chequear en algún texto de Friedman o de McMichael, que tienen varios trabajos en español también. Y bueno, el régimen actual, al cual ellos le llaman el régimen corporativo, que inicia en los años 80 con las reformas neoliberales. Y bueno, que Gerardo Otero, un sociólogo argentino, si mal no recuerdo, denomina el régimen alimentario neoliberal. Es un poco como el mismo concepto que usan, con algunas como distinciones eh, para describir el sistema hegemónico que tenemos hoy día, ¿no? Como dice el nombre, este sistema actual se caracteriza por la concentración corporativa de distintos aspectos en el sistema alimentario, ¿no? Como pueden ver acá, esta es de una presentación de la primera escuela, me parece que hizo Alsaqui, de Georgina Catacora, que es una socióloga también boliviana. Y bueno, acá pueden ver, ¿no? 10% de las empresas controlan el 28% de la producción de fertilizantes sintéticos, 10 empresas el 65% de la manufactura de maquinaria y datos, 5 empresas el 85% producción de pesticidas agrícolas, 10 empresas el 73% de producción de las semillas y, y así, ¿no? Digamos, esto se caracteriza por
la concentración del poder sobre los sistemas agroalimentarios en un puñado de empresas y en la producción masiva de alimentos baratos, ¿no? Como pueden ver aquí en el lado de la izquierda. Son como muchos y muchas agricultores y trabajadores del campo, un puñado de empresas que controlan estas partes, digamos, de producción y comercio de los alimentos y finalmente un consumo masivo también de estos alimentos que se producen de manera muy barata, ¿no? Y bueno, este esquema también lo han visto antes y bueno, ilustra bastante bien esto de lo que estamos hablando a nivel de la producción de alimentos. Y esto, o sea, es un poco lo mismo, pero a nivel de la producción de las semillas, ¿no? Sabemos que este es un aspecto súper importante para el control de los sistemas agroalimentarios, porque quien controla la semilla puede controlar básicamente todo. Y bueno, las problemáticas son bastantes. No hice un esfuerzo por resumirlas porque son todas como muy diversas, a pesar de que están como interconectadas. Incluso quizás se me pasan algunas, ¿no? Pero estas van desde la producción hasta el consumo. Y bueno, en la producción, por ejemplo, podemos ver cambios por la presión que ejerce el mercado sobre los productores, ¿no? Mientras los productores producían antes alimentos para autoconsumo, conforme van involucrándose más en el mercado, empiezan a consumir alimentos más para la venta, ¿no? Y esto tiene efectos también en su seguridad alimentaria, en las cosas que ellos luego compran para consumir y, y en en la calidad de su nutrición, ¿no? También hay una expansión de la frontera agrícola y un desplazamiento de las comunidades locales. Eh, Esto es un tema que han visto varios y varias sociólogas en Argentina. Hay un montón de trabajos en Argentina sobre este tema en relación sobre todo a la expansión de la frontera de la soya. Ahí están La Peña y Otero. Pueden chequear también a Renata Mota en Brasil. Leguizamón también en Argentina. Hay varios trabajos sobre todo con el tema de la soya porque es un tema como bastante preocupante y emblemático en Latinoamérica en relación a este problema, ¿no? Y en relación también a la explotación de los trabajadores rurales, en Perú pueden chequear el trabajo de Araujo, de Ana Lucía, que ha tocado mucho el tema de las agroexportadoras en la costa peruana. Es bastante interesante y bueno, esto también genera un uso excesivo de agrotóxicos porque estas semillas que se utilizan para este tipo de producción están hechas para soportar grandes cantidades de agrotóxicos. Hay uno de los primeros trabajos emblemáticos ha sido el de la Primavera Silenciosa de Rachel Carson, que es muy interesante, también es un poco triste, pero vale la pena chequearlo. Y bueno, todo eso, como vimos en el texto que han leído, está como un poco fundamentado en una lógica extractivista, ¿no? Esto, viéndolo en un lado como más del sistema como productivo en sí, es perjudicial para los ciclos de nutrientes porque simplemente se extraen y se extraen como los nutrientes del suelo porque se proliferan los monocultivos y no se regeneran los ciclos de nutrientes con esta rotación de cultivos y otros métodos. Y finalmente esto tiene efectos también en la calidad de los alimentos, ¿no? Hay una disminución en los nutrientes que tienen los alimentos que luego nosotras consumimos. Esto tiene efectos en el cambio climático. Se calcula que un tercio de la producción antropogénica de gases de efecto invernadero es producido por el sector agroalimentario. Se estandarizan los cultivos y las dietas. Esto lleva a que hay una pérdida de la diversidad genética y que los sistemas también sean menos resilientes a plagas y a efectos del cambio climático, o sea, es como el perro que se muerde la cola, ¿no? Hay una pérdida de diversidad también, no solo biológica, sino también cultural,
porque sabemos que estos sistemas de producción están vinculados también a aspectos culturales, ¿no? Acá hay un término muy bonito que utiliza Vandana Shiva, que es el de los monocultivos, pero no solo de la agricultura, sino también de la mente, ¿no? Es como también esta manera de ver los agroecosistemas también tiene efectos en cómo concebimos como otros aspectos de la vida, ¿no? Y bueno, esto obviamente genera un proceso de descampesinización y de la migración bueno, de migración del campo a la ciudad, ¿no? En la distribución, esto implica que hayan cadenas largas, eh, sobre todo en lo que habíamos hablado antes de que se da en el segundo régimen agroalimentario, que es que los países empiezan a especializarse en ciertos cultivos, entonces empiezan a importar, exportar eh, a distintos lugares y en realidad la cantidad de millas que viajan los alimentos es como inmensa. Entonces esto tiene una alta huella de carbono también. Hay muchísimos intermediarios, un gran desperdicio alimentario también. Se calcula que un tercio de los alimentos a nivel mundial se desperdicia y bueno, un uso excesivo de empaques, ¿no? Gracias al modelo que tenemos en el cual prima como la compra en los supermercados y todo esto. Eh, en el procesamiento industrial, pues tenemos un uso de aditivos también excesivos, son ingredientes que no conocemos y que no son alimentos, que no nos nutren. Ahí les recomiendo mucho que chequeen las redes sociales de Soledad Barruti, que es una activista argentina que tiene un libro que no he leído aún, pero debe ser muy interesante, que se llama Mal Comidos. Y es muy interesante lo que ella hace porque va a los supermercados y como coge estos alimentos como súper básicos, como un pan, y voltea la etiqueta y se pone a leer los ingredientes y es increíble cómo un pan puede llegar a tener como, no sé, unos 30 ingredientes cuando si lo haces en tu casa puede ser como solo 3 o 4, ¿no? Eh, bueno, el tema del desperdicio alimentario, que en realidad se repite como en varias partes de las cadenas. Y estos sistemas lo que buscan es abaratar también la comida, ¿no? No internalizar los costos de producción, abaratar también la mano de obra eh, y depender de como, digamos, explotar la naturaleza de una manera como prácticamente gratuita, sin ni siquiera como internalizar esos costos, ¿no? Y bueno, en el procesamiento en casa lo que estamos viendo es un incremento también en el consumo de azúcares, aceites refinados, granos refinados, un consumo de carne cada vez más elevado y también de los ultraprocesados, ¿no? Y bueno, esto hace que se estandaricen nuestras dietas a consecuencia de la estandarización de los cultivos también. Al reducirse los cultivos también se reduce lo que consumimos, obviamente. Se erosionan los saberes agroculinarios. Este es un término muy bonito porque un poco que involucra cómo están vinculados como los conocimientos agrícolas también con las recetas y las preparaciones y la manera en la que cocinamos. Entonces, al erosionarse ciertos saberes agrícolas, también esto afecta cómo comemos, ¿no? Un caso muy, o sea, yo creo que esto lo ilustra muy bien la milpa, que es este sistema tradicional de cultivo de maíz y varios otros eh, alimentos que tienen en México, que crecen como en asociación, y varios de los platos que tienen en México también están basados como en la milpa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la milpa deja de existir? También se erosionan estas recetas que están como basadas en la milpa, ¿no? Creo que nada lo ilustra mejor que eso, ¿no? Y bueno, esto genera también lo que se llama una transición de la nutrición, una occidentalización de la dieta o el incremento de una dieta neoliberal, ¿no? Que como mencionaba antes es un mayor consumo de alimentos altos en azúcares, grasas saturadas, harinas refinadas, sal, ultraprocesados y etcétera. En Latinoamérica se está viendo mucho lo que es la doble carga de la malnutrición, o sea, vemos por un lado como el incremento de personas con sobrepeso y por otro, o quizás al mismo tiempo, personas con muchas deficiencias nutricionales, ¿no?
también esto tiene efectos en cómo cocinamos y cómo comemos, ¿no? Al consumir cada vez más comida de conveniencia, digamos, que felizmente es algo que en Perú aún no se ve mucho, pero en los países del norte la cantidad de como, digamos, alimentos ya preparados que vienen en cajas y que los metes un segundo al microondas y te los comes así nomás es como demasiado excesiva y bueno, ya no existe este tema de como comer en familia o como en conjunto, como cocinar, esa parte social que también tiene el comer y el cocinar. Entonces, esto también como tiene un efecto en en el tejido social, ¿no? Se empiezan a romper estos vínculos como más sanos que uno tiene con la comida a través de estas relaciones sociales que se generan también a través de la comida, ¿no? Y bueno, todo esto, pues la lógica de la conveniencia, esto también a veces responde a una falta de tiempo que tienen las personas por estar también precarizadas laboralmente. Quizás a veces la comida también procesada es un poco más económica. Pero también a veces está asociado con estas lógicas de alimentos como más modernos y un poco también responde a esta lógica del progreso, ¿no? Como esto de los ultraprocesados con alimentos que quizás como tecnológicamente son más avanzados y ese tipo de cosas, ¿no? Creo que esto es algo que en Perú aún no tenemos mucho porque nos gusta mucho la comida casera y me parece increíble eso, pero sí en otras partes sí se ve. Y bueno, otras cosas que también a mí me parecen súper interesantes es que todos estos temas de como la cocina y la agricultura también están vinculados a una serie de otros saberes, ¿no? Relacionados a la producción como de utensilios, que a veces también se hacen con ciertos, no sé, tipos de maderas o cultivos. También, no sé, tenemos como vajillas asociados como a, a ciertas recetas o a preparaciones, como utensilios, ollas, que también están como, todo está vinculado, o sea, estas manifestaciones también culturales, artísticas, están vinculadas también a una serie de saberes alimentarios y creo que esto es algo que no consideramos mucho, ¿no? Y que también es importante porque es una parte como cultural importante de las personas. Y bueno, en general, esto lleva a un aumento de las desigualdades, a una pérdida de la soberanía desde la producción hasta el consumo, amenaza las economías locales y tiene efectos perjudiciales en el medio ambiente y en los seres no humanos. Y bueno, todo esto responde, como han leído en el texto, a una lógica colonial, ¿no? Aquí lo que rige en la producción, por ejemplo, es un pensamiento colonialista que ubica al sujeto de la modernidad, un hombre blanco europeo, por fuera de la naturaleza, quien puede así dominarla y utilizarla a su antojo con fines economicistas, como dice el texto que han leído. Pero también en el consumo eh, estas dinámicas están atravesadas por unas lógicas coloniales, ¿no? Desde nuestros hábitos poco saludables, y como mencionaba antes, esto de la dieta neoliberal, estos son patrones alimentarios que vienen en verdad de países del norte global. Entonces sucede un poco como un proceso de aculturación, ¿no? Como que empezamos a adaptar estos, estas costumbres alimentarias que no son como las nuestras, ¿no? Pero también sucede con nuestras concepciones de la salud, por ejemplo. Eh, por poner un ejemplo, se habla mucho en muchos países del mundo de que la dieta mediterránea es como la dieta más saludable del mundo y etcétera, ¿no? Pero es la dieta más saludable del mundo ¿para quién? Y una persona que vive en la Amazonía peruana podría acceder a estos alimentos y es como que no tiene mucho sentido, es una concepción totalmente deslocalizada de lo que es la salud, ¿no? Entonces, tanto desde como estos hábitos no saludables, como de estas concepciones de lo que es la salud, también tenemos como, se esparcen ideas a nivel global desde una perspectiva como colonial, ¿no? O sea, ¿qué es lo que determina que una comida sea buena o mala, deseable o no deseable, o segura o no insegura, ¿no? Esto también está marcado por lógicas
coloniales. Algo que me parece muy interesante también acá es cómo se estructuran también las políticas alimentarias, ¿no? O las políticas en relación a la producción de alimentos. En la pandemia, por ejemplo, hubo un caso súper interesante y muy triste también, que de la nada decidieron como cambiar la legislación para la producción de quesos y decidieron poner unos estándares ajenos, como totalmente foráneos, para la producción de quesos artesanales. Y esto hizo que los productores de quesos artesanales peruanos se vieran totalmente afectados y tuvieran que invertir una cantidad muy alta de dinero para poder cumplir estos nuevos estándares que venían desde eh, instituciones gringas y que respondían también a la industria alimentaria de quesos, pero de los grandes productores de lácteos de Estados Unidos, ¿no? Y es una lucha que sigue todavía dándose. Ha logrado cambiar un poco esta legislación para que pueda ser más amable con los productores, pero siguen ahí un poco como batallando como, como este tema, ¿no? Entonces es como se imponen también estas lógicas de cuáles son las maneras seguras de producir alimentos y que están fuertemente influenciadas por los lobbies de, de las grandes industrias alimentarias, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, por un lado tenemos esto que vemos arriba, que los cambios en las dietas son cruciales para el futuro del poder y las ganancias de las corporaciones agroalimentarias. Y por otro tenemos lo que vemos abajo, ¿no? Que la comida es algo tan cotidiano en nuestra vida que a veces no le damos la debida importancia y que tenemos una dificultad de conectar que el sistema de producción, de procesamiento y de producción científica de tecnología está resultando en cambios muy graves en las prácticas alimentarias. Esto que ven abajo también es una sesión que tuvimos en una de las primeras escuelas de Alsacui, que la puedo pasar luego por el chat por si la quieren ver. Es súper bonita. Y bueno, aquí algunos de los efectos en la salud, ¿no? Aquí pueden ver en el tema de la producción algunos datos y eventos. Aquí abajo pueden ver la cantidad de trabajadores rurales que mueren al año por contaminación aguda de plaguicidas. Por crónica, no sé cuál será el dato, pero será mucho más. Y bueno, en el lado derecho podemos ver ya más cercano a nosotros este caso que hubo hace poco en La Libertad de unos trabajadores rurales de la agroexportadora Cerro Prieto, de Alfonso Bustamante, que es presidente de la Confiet. Y creo que al final fueron, me corrigen luego, pero fueron más de 180 trabajadores los que fueron intoxicados por malas prácticas de la empresa y fueron 2 días seguidos de que sucedió esto de aquí, ¿no? Y bueno, al lado, arriba a la izquierda, pueden ver un caso también emblemático de un señor, Fabián Tomasi, que se dedicaba básicamente a manejar estas avionetas que rocían con pesticidas los campos sojeros en Argentina y pues que terminó así, ¿no? eh, con atrofia muscular y una polineuropatía tóxica severa, y finalmente falleció hace unos años, ¿no? Pero él no nació así, era una persona como totalmente sana, y, pero esto es lo que le hizo el efecto de la exposición constante a los pesticidas, ¿no? Hay una película también que pueden ver si les interesa este tema de la expansión de la soja en Argentina, que se llama Viaja a los pueblos fumigados, que es también muy triste, pero creo que igual es importante como informarnos sobre estas cosas y ver las realidades de esas regiones afectadas por estos procesos como ya bastante más extremos. Pero bueno, hablando de procesos extremos, también en el Perú tampoco estamos tan como salvos de esto y obviamente lo que pasa en el campo también afecta a los consumidores y las consumidoras. Y bueno, hace poco Salud con Lupa
hizo este monitoreo, no solo en Lima, también lo hicieron en algunas regiones fuera de Lima, y bueno, han encontrado que varios de los alimentos básicos que se consumen en las canastas peruanas están eh, bastante sobrepasados de las cantidades permitidas de agrotóxicos, ¿no? Esto lo pueden ver a más detalle también por su cuenta, pero ahí tienen unos datos como iniciales. Y bueno, todo esto, digamos, ha dado pie a que se empiece a considerar como, como esta salud de los ecosistemas y la salud humana y la salud de los seres no humanos también están como interconectadas, ¿no? No es solo como eh, que nos enfermamos y ya, sino esto también tiene unas consecuencias como ambientales y sociales y tenemos que entender que todo está conectado y concebir la salud como una sola cosa, ¿no? Em, esto, no sé si sí, voy a hablar un poco de esto. Eh, digamos que este es un caso muy interesante en la India, al cual la activista Vandana Shiva ha hecho mucho énfasis en esto. India, antes de la Revolución Verde, tenía y sigue teniendo, pero a menor escala, una gran diversidad de arroces. Y con la introducción de estas semillas de alto rendimiento que están hechas básicamente para producirse en monocultivo, se reduce también esta diversidad genética, ¿no? Y se reduce también la diversidad de insumos o de alimentos que se consumen, que se producen normalmente en unos sistemas agroecológicos que incluyen distintas variedades de alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que también estos cambios en el modo de producción, o sea, no es solo el uso de agrotóxicos lo que afecta la salud, sino también este cambio en los modos de producción que reduce la calidad nutricional perdón, de, reduce la cantidad de nutrientes que recibimos por la reducción también de las plantas que están en estos sistemas. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a encontrar que, como pueden ver, creo que está por la derecha, las personas que viven en estos campos empiezan a tener ciertas deficiencias nutricionales, ¿no? En el caso de la India, pues anteriormente, y esto es algo que dice Vandana Shiva en su libro, que se consumían también las hierbas o las mal llamadas malezas que se encontraban como en la producción del arroz, y de estas hierbas la gente también obtenía como ciertas vitaminas como la vitamina A, ¿no? Y al empezar a producirse este arroz en monocultivo, también se quita esa parte nutricional de los sistemas alimentarios de la gente. Y bueno, luego aparecen estas soluciones tecnocientíficas, ¿no? Viene Syngenta y dice, bueno, hacemos nosotros un arroz de alto rendimiento, pero le ponemos como vitamina A para suplir estas carencias nutricionales, pero que son generadas por el mismo sistema que estas industrias, que estas casas de semillas fomentan, ¿no? Entonces es un poco como ellos crean el problema, pero también luego tratan de venderte la solución como si no hubieran unos problemas estructurales más amplios que resolver para lidiar con todo este tema de la inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, sí, me parece también un caso interesante para ver cómo incluso estas corporaciones tratan de apropiarse también de las soluciones a los problemas que ellas mismas causan, ¿no? Y bueno, acá unos datos también del estado alimentario en Latinoamérica. Creo que me voy apurando un poquito porque estoy ocupando mucho tiempo. Esto lo pueden chequear luego también. Y bueno, algo que a mí como cocinera me parece como súper triste también es este tema que una trabajadora del Programa Mundial de Alimentos
llamó la paradoja peruana, ¿no? Y cómo conviven estas como dos realidades en nuestro país, ¿no? Por un lado, como somos reconocidos como uno de los países con la mejor gastronomía del mundo y nos encanta nuestra comida también y no paramos de hablar de eso, pero al mismo tiempo somos el segundo país eh, en ranking de inseguridad alimentaria y casi la mitad, esto involucra casi la mitad de la población, ¿no? Que no puede acceder a una nutrición adecuada. Y ahí le paso la posta a Mel un ratito. Hola, ¿qué tal? Soy Mel. Em, bueno, actualmente estoy como coordinadora y general en Alsaco y Agroecológica. De formación soy bióloga y bueno, estoy por aquí acompañando a Kat y a María José em, para ver un poquito sobre la mirada tal vez, mm, bueno, eh, vamos con la discusión creo que primero. Justo María José comentaba de que iba a ser la parte de género por acá, pero también quería poner en discusión primero si vamos a hablar de un enfoque de género como una mirada primordial sobre em, lo que tranza desde el género a los cuerpos y los territorios, o si es em, más completo y más complejo hablar sobre una mirada implicada, como hablando dentro de las opresiones que hay dentro del sistema agroalimentario. Siguiente, por favor. Entonces, ¿a qué nos referimos con una mirada implicada? Yo estoy muy segura que muchos acá deben haber escuchado sobre lo interseccional o sobre el feminismo interseccional. Este, pero bueno, hay actualmente dos formas de entender las opresiones de maneras interrelacionadas, para no solamente hablar de género o de las mujeres o de las diversidades, sino también entender que como personas somos identidades complejas, ¿no? Podemos ser, por ejemplo, mujer negra precarizada, un hombre marrón precarizado, etcétera. Entonces, ¿qué es lo interseccional? Es una mirada individual de las opresiones como si fuera de una manera separada, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la metáfora de dos avenidas que se intercruzan y encuentran a una individualidad dentro de su identidad, por ejemplo, una identidad racial y una identidad de género. Y esta palabra viene de los feminismos negros y es acuñada por Kimberly Crenshaw. Antes de ello, surgió el término de imbricación. El término de imbricación actualmente se ha vuelto a retomar y es algo más complejo que lo interseccional. Como vemos la imagen, lo imbricado significa que está entregido o uno sobre el otro, como más interrelacionado, y habla sobre las relaciones sociales estructurales de sexo, raza y clase. Pueden haber más tipos de presiones definitivamente, pero mirado desde las relaciones sociales y no desde los individuos. Entonces, a diferencia de lo interseccional, lo imbricado eh, nace de una identidad conjunta social. Y esto viene a partir de los feminismos socialistas y se ha vuelto a retomar ese tema a partir de Jules Falket, que acaba de sacar un libro bastante interesante que habla sobre por qué utilizar la imbricación y dejar de lado lo interseccional. Aparte, eh, que lo interseccional ha terminado siendo útil para el sistema neoliberal porque ha sido terminado cooptado y utilizado por la hegemonía, ¿no? Ha favorecido al final a las clases o a las personas más privilegiadas. Al fin y al cabo, lo que intentamos hacer es hacer una interrelación de las opresiones desde el capitalismo o el neoliberalismo, el patriarcado y el colonialismo. Entonces, dentro de esta diversidad podemos encontrar que las disidencias, que es algo que es un sector del que muy poquito se habla dentro del sistema agroalimentario y que también hay muy poca información, sobre todo en Latinoamérica, es que se sufren violencias estructurales dentro de las disidencias, ¿no? Por ejemplo, las mujeres trans, los hombres trans, las personas no binarias y toda la demás gama que podemos encontrar dentro de nuestras identidades sexogenéricas.
Hay problemas de raíz con respecto a lo legal. Por ejemplo, en Perú es muy complicado hacer el cambio de en el nombre del DNI y el cambio de sexo también. Entonces, cuando tú quieres intentar acceder a algún tipo de programa del Estado, como pueden ser ayudas alimentarias, es muy difícil de acceder si no coincide tu aspecto físico con tu identidad del DNI, ¿no? Y lamentablemente dentro del sistema legal y dentro de los programas de asistencia estatal, sí hay una violencia contra las identidades que no son correspondidas con su identidad tal vez asignada al nacer. También hay una dificultad con el acceso bancario y hay una dificultad con el acceso al patrimonio, por ejemplo, territorio, terrenos, propiedades. Hay una mayor precarización y hay una minoría formal en el empleo. La mayoría está trabajando fuera de lo formal o incluso en situaciones hasta de esclavitud sexual. Eh, eh, y además, a nivel un poco más macro de la narrativa, se tiene las diversidades sexogenéricas en una situación de ridiculización a través de los medios, lo que hace mucho más difícil el acceso a ciertos tipos de programas estatales, a cierto tipo de acceso laboral, porque ya se tiene un estigma bastante mediático. Y además a esto le tenemos que agregar cuestiones de racismo, xenofobia y un rechazo muy fuerte a las trabajadoras sexuales. Entonces, todos estos factores suman a la violencia estructural que sufren las disidencias sexogenéricas, eh, disminuyendo sus accesos a una salud alimentaria adecuada, ¿no? Todo lo que mencionaba María José al inicio sobre la salud alimentaria se evidencia sobre las disidencias sexogenéricas porque la mayoría no puede acceder ni siquiera a la seguridad alimentaria, ya no hablemos ni siquiera de soberanía alimentaria, ni siquiera se accede a la seguridad por cuestiones de precarización y de marginalización. Entonces ahí como un dato les dejé un estudio que se hizo en Estados Unidos, que el 54.4% de personas que se encuestaron de la comunidad LGTBIQA+, reportó sufrir inseguridad alimentaria y en su mayoría eran hombres transgénero. Ya. Eso con respecto a las disidencias, eh, como van a ver en las diapositivas, tal vez menciono mucho sobre la violencia estructural, porque como mencionaba, son opresiones imbricadas, ¿no? Y a todos nos pueden transar muchos tipos de opresiones, pero no todos nos transan de la misma manera. Cuando hablamos, por ejemplo, de una opresión de una mujer blanca adinerada, no va a ser lo mismo que le puede suceder a una mujer indígena, racializada y precarizada. Entonces, bueno, aquí entramos un poquito más a los temas del sistema de cuidados que recaen sobre las mujeres y las feminidades en general. Y cuando me refiero a feminidades, para no solamente enmarcarlo en las mujeres, sino que también cae, por ejemplo, en las niñas y adolescentes y en las personas feminizadas. Eh, Muy seguramente compañeras que pueden estar por acá, que han sido todavía infantes y han tenido hermanas menores, han tenido que hacer cargo de sus hermanas menores en casa, o siendo adolescentes de los cuidados de los abuelos o de los cuidados de alguna persona con algún tipo de discapacidad dentro del hogar. Entonces, estos sistemas de cuidados, si bien se han generado redes a nivel familiar, so, suelen recaer sobre las tías, las abuelas, las mamás, eh, y y aumenta esta carga laboral no remunerada sobre las mujeres con respecto a los cuidados. Entonces, vemos, por ejemplo, que en Perú hay un 43.6% de menores entre 6 y 35 meses que tienen anemia. Eh, y esto coincide justo con lo que nos mencionaba María José, con la falta de acceso a alimentos adecuados, eh, sobre todo con las personas que están en pobreza o en extrema pobreza, ¿no? Y también agregando temas de racialización y de migración. Por ejemplo, podemos ver la situación de muchas personas venezolanas que han tenido que emigrar a Perú, que se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria muy crítica. Y bueno, en Latinoamérica las mujeres suelen ser perjudicadas en un 11.3% más que los hombres en una cuestión de inseguridad alimentaria.
Y eso no solamente tiene que ver con una cuestión de, desde las violencias estructurales, sino también cae en una cuestión cultural. Por ejemplo, voy a intentar buscar el estudio que lo leí hace como un mes y no lo he vuelto a encontrar, pero recogía narrativas de mujeres, de cómo las mujeres dueñas de hogar han tenido que dejar de comer para poder dar alimento a sus hijos. O Mm, culturalmente también se les suele dar más alimento a los hijos varones que a las hijas mujeres, mm, por una cuestión meramente cultural, ¿no? Entonces, ahí también aumentan los índices de anemia o de inseguridad alimentaria que pueden recaer más sobre los cuerpos feminizados. Eh, y bueno, acá también quise agregar el tema de las ollas comunes. No sé si hay personas de otros lugares de Latinoamérica por acá que pueden ser también comedores populares o otros nombres de alimentación popular que se le puede dar a lo largo de nuestra región. Pero en Perú, lo usual son las ollas comunes y los comedores populares que suelen estar gestionados por el Estado. Pero las ollas comunes nacen con una gestión barrial, con una gestión popular y usualmente liderado por mujeres. Hay ollas comunes lideradas por hombres. Pero lo usual es que estén lideradas y organizadas por mujeres. Entonces, a nivel nacional hay 3.442 ollas comunes y actualmente hay una situación fuerte en la que se les está quitando desde el MEF eh, el presupuesto que han logrado obtener a partir de una batalla legal, de una batalla popular, a partir de una red de ollas comunes de Lima Metropolitana, y cada año se ha ido disminuyendo este presupuesto. Entonces, si pueden, visiten las redes sociales de las compañeras de la red de ollas comunes para que se enteren un poco más de la problemática presupuestal que hay actual, que no les deja acceder a una cantidad suficiente de alimentos para poder alimentar a todo el barrio. Y ahí quiero hacer también énfasis en la importancia de las redes de mujeres, en las redes de cuidados populares que sostienen a los barrios más precarizados. Y creo que eso se inició mucho más en la pandemia, cuando se desvelaron todas estas ineficiencias del propio sistema neoliberal sobre el sistema de salud pública y el sistema de los programas de asistencia social, que no eran suficientes para poder alimentar ni cuidar a, a los barrios más precarizados de Lima, por ejemplo. Y en provincia también es una situación muy parecida con respecto a la periferia de las ciudades. Eh, Otra cosa que quería agregar sobre este tema, entonces volvemos a comer, no, el sistema neoliberal es terrible, está metido en absolutamente todos los sistemas de relación que tenemos con humanos y no humanos. Entonces, ¿qué sucede en la agricultura con respecto a las mujeres y disidencias sexogenéricas? Hay un acceso reducido muy fuerte a la educación por parte de las mujeres. Eh, Hay una tasa bastante alta de analfabetización de mujeres. Por ejemplo, Huánuco menciono Huánuco porque estoy habitando este territorio hace ya un par de años. Eh, es la sexta región con tasa de analfabetización más alta y también inseguridad alimentaria, y hay una relación también en el acceso a la educación y al alfabetismo con la inseguridad alimentaria, porque también está relacionado con el acceso a ciertas condiciones de clase. Eh, entonces, suelen ser los barrios más precarios los que presentan mayor tasa tanto de analfabetización como de inseguridad alimentaria. También hay un problema con el acceso a tenencia de tierras con respecto a las mujeres. Uno, porque la mayoría de mujeres en los sectores rurales, cuando hablamos de agricultura, este, por un lado no son alfabetas, algunas ni siquiera tienen firma, entonces es muy complicado poder hacer trámites burocráticos para poder llegar a tener una tierra propia. Y además, si bien en Perú no hay leyes contra que las mujeres puedan acceder al territorio, sí hay una violencia cultural con respecto al acceso. Hay evidencia de que los ministerios generan mucho más trabas cuando las mujeres quieren hacer estos procesos burocráticos de acceso a la tierra que cuando lo hace un hombre.
Hay otros países dentro de Latinoamérica que sí tienen leyes que las mujeres no pueden tener acceso al territorio. Entonces, cuando sus maridos fallecen dentro de la familia, pueden quedar totalmente desalojados si no hay otro hombre que pueda asumir esta, titularidad. Eh, También hay un poco acceso a la toma de decisiones. De 5 personas que son parte de la asamblea en la toma de decisiones, las comunidades campesinas e indígenas, una o dos suelen ser mujeres, si es que las hay. Y eso también porque dentro de las mismas dinámicas de las comunidades se ha relegado a las mujeres a lo doméstico y no a los accesos políticos de de los mismos espacios, ¿no? Ahora, también hay problemas con respecto a los cuerpos y territorios. Como ordena el mismo sistema capitalista neoliberal, las mujeres son usadas netamente para temas reproductivos. Sin embargo, en la agricultura sí tienen un rol dentro de la producción, aunque no es visibilizado ni remunerado como sí puede ser el de los hombres. Si bien hay una problemática fuerte de explotación laboral dentro de los campos, sabrán de que el kilo de papa en el campo no cuesta lo que te cuesta en el mercado. Si en el mercado te puede costar hasta 3 soles la papa amarilla, en el campo se lo pueden comprar el saco a 20 céntimos, que afecta a la familia en general. El trabajo de las mujeres suele ser 3 veces más invisibilizado que el de los hombres en campo. También hay una cuestión dentro de la vulnerabilidad sobre el cambio climático, que suele afectar más a los cuerpos feminizados, como disidencias sexogenéricas, mujeres e infantes, porque cuando suelen haber aumento de riesgos climáticos y hay procesos de migración, eh, dentro de estos procesos migratorios, los cuerpos feminizados suelen ser más violentados con respecto a violencias sexuales, secuestros, trata de personas, etc. Y bueno, con respecto a estas formas de migración, además del cambio climático, también hay otras formas que generan estos procesos de descampesinización que mencionaba María José, que también son el acceso a una salud adecuada, el acceso a la educación y el acceso a otros servicios básicos como incluso luz, agua y saneamiento e internet, que ya es considerado por ciertos organismos un servicio básico. Viéndolo por el lado de acceso a la información. Entonces, estos procesos de desplazamientos que suelen afectar sobre todo a los cuerpos de las mujeres, también afectan a los hombres cuando no se encuentran condiciones justas sobre el trabajo de producción agrícola. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Cuando no hay una remuneración justa, muchos de los hombres en campo suelen migrar hacia las ciudades a buscar trabajo en construcción principalmente, o bien a otros sectores rurales para buscar trabajos en minería. Entonces, estos desplazamientos de hombres generan una feminización del campo, pero también hay una apertura a una repatriarcalización. ¿Qué significa? Que estos campos feminizados pueden ser utilizados incluso para otro tipo de extractivismos, como es la minería. Eh, entonces hay una entrada de nuevas masculinas, no, no está bien dicho, de nuevos sectores varoniles dentro de estos campos ya feminizados por la minería, por ejemplo, que pueden generar otros tipos de violencias, ¿no? Eh, Como los desplazamientos, como los problemas socioambientales por el acceso a los territorios, como las contaminaciones de los mismos territorios, como las contaminaciones de los cuerpos, como la trata de personas, este, entre otros, porque saben que al menos en Perú, y si hay compañeros de otras regiones me disculparán que hable netamente de Perú, pero es la realidad más cercana, este, sobre todo en Perú la minería suele estar muy ligada a la trata de personas, formal o informal. Y eh, también vamos a mencionar el colonialismo, como mencionaba María José, hay una lógica colonial que fortalece esta monocultura hegemónica basada
en el hombre blanco, adinerado, eurocéntrico, del que parten también todas estas violencias estructurales, ¿no? Tanto el patriarcado como el capitalismo neoliberalismo, como el racismo, nacen de una lógica colonial que ha desvinculado la mirada ancestral o la mirada andina que se tenía en la relación de los cuerpos con los territorios, y ha roto estos sistemas y ha generado violencias estructurales de dominación y de poder de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Entonces, si bien estamos hablando de espacios rurales, estas violencias que pueden generar los hombres sobre las mujeres de las familias o de las comunidades campesinas, nace de esta mirada colonial, ¿no? Nace de esta mirada aprendida colonial de la superioridad sobre los cuerpos de las mujeres y los cuerpos feminizados y también sobre los territorios. Y bueno, también en campo hay una invisibilización mucho más fuerte sobre las disidencias de lo que puede suceder en la ciudad. Y eso también viene a partir de una mirada colonial. Si bien antes de la llegada de esta violencia colonial a partir de la conquista y despojo español, eh, había una normalización lógica y cotidiana de la existencia de las disidencias sexogenéricas, como los dos espíritus en México perdón, y otras denominaciones a lo largo de Latinoamérica sobre las personas intersexuales, sobre las personas transgénero, que se rompe con la llegada de esta mirada patriarcal sobre los cuerpos feminizados y sobre la mirada binaria de la identidad sexual. Bueno, entonces, viendo un poco cuál es la situación actual de los sistemas agroalimentarios, vamos a mencionar también un poco las alternativas, porque si no, qué triste. Y bueno, para eso estamos también haciendo lo que hacemos y estamos acá para buscar como soluciones a todo este desastre. Eh, Esto también ya lo han visto en las primeras sesiones, eh, pero no sé, quizás podemos abrir también a preguntas. Si alguien quiere por ahí como explicar un poco la diferencia entre seguridad y soberanía alimentaria. Sí, muy buenas noches. Sí, hay varios temas ahí. En realidad, la exposición, María José, ha estado bastante, bastante lúcida. De verdad, nos invita a reflexionar acerca de muchas cosas, especialmente que tienen que ver en torno a estos temas de poder relacionados con algo que parece tan cotidiano como la alimentación, ¿no? Y vemos el trasfondo de muchas cosas, ¿no? Incluso todo esto obedece a una lógica sistémica, neoliberal, por decirlo así. Hay un concepto que a mí me ha quedado, que creo que me ha impactado bastante, que tiene que ver con esta definición del dumping, ¿no? Que de alguna u otra manera condiciona parte de lo que es la alimentación en la población. Como yo lo había mencionado en sesiones anteriores, yo trabajo en contextos amazónicos, con comunidades nativas y en algunos casos con caseríos. Y cuando uno hace un análisis histórico de cómo era la alimentación de las comunidades, ellos te comentaban de que utilizaban variedad de productos que ellos mismos sembraban, desde hortalizas hasta frutales, y al mismo tiempo también tenían bastante ingesta de proteína a través de la pesca y la carne de monte, ¿no? Mm, Eh, pero eso ha cambiado en los últimos años porque se ha generado en las poblaciones una especie de asistencialismo y dependencia de una serie de productos masivos, ¿no? ujú, Entonces, cuando tú mencionaste que el tema, quizás Perú está ubicado en el puesto 2 de los países que están peor alimentados, por decirlo así,
llama mucho la atención porque supuestamente somos un país en donde la gente no se muere de hambre. Pero Mm, sin embargo, yo he sido testigo que en las comunidades hay gente que está ya con casos de diabetes, enfermedades ujú, coronarias, un montón de cosas que antes no sufría la gente, ¿no? mm, Entonces, sí, efectivamente, y eso también tiene que ver con los niveles de desnutrición, parasitosis y otra serie de elementos que hay ahí, ¿no? ujú. Y te invita a la reflexión, tanto en la costa, en la sierra, en la selva, con cómo se está dando la situación. Yo me estoy preguntando si efectivamente estamos comiendo bien, ¿no?, después de estas sesiones, o realmente estamos comiendo alimentos de segunda categoría, y quizás eso se ve reflejado en la nutrición de cada uno de nosotros y las capacidades que vamos desarrollando, porque está muy relacionado con lo que es la ingesta de alimentos, ¿no? Entonces Ujú. esos temas son los que de verdad me han impactado. Quizás sobre el dumping hablar un poco más. O Gracias. sea, sí, yo no soy como experta en ese tema y de hecho como, o sea, son tantas cosas que están como, tantas problemáticas que tampoco tengo las respuestas para todo, pero creo que justo ese tema que mencionas y en relación a lo que decía Valeria también, ese tema del dumping también está súper vinculado al tema de estos dos términos, ¿no? Como de la seguridad y la soberanía alimentaria, porque a veces estos alimentos que se entregan en los programas de asistencialismo, creo que se dice, asistencia alimentaria, son alimentos que vienen como del excedente de producción de otros países y son alimentos de súper mala calidad, ¿no? Incluso hay casos también de alimentos que llegan como básicamente podridos, o sea, ni siquiera consumibles, ¿no? Eso ya es el extremo, pero también como eh, no sé, se entregan pues alimentos que realmente no son nutritivos, tipo azúcar. Bueno, ahí tienen a la izquierda el caliwarma, ¿no? Quizás ahí creo que Kat ha levantado la mano. Sí, disculpa, no sé si habías terminado tu idea acerca del dumping. O sea, sí, seguro tú puedes hablar mucho más de eso, pero sí, sí me parece que está súper vinculado a este tema del término de seguridad alimentaria y el término de simplemente como tratar de resolver estos problemas solo dándole a la gente como acceso a alimentos que no son ni culturalmente apropiados, ni a veces son consumibles, ¿no? Porque están como en mal estado o ni siquiera aportan como básicamente nada a su nutrición, ¿no? Pero sí, te paso la posta a ti a ver si Solo complementas. agregar algo para aprender mi cámara. Ujú, Eh, Algo acerca del dumping, ¿no? Y como tú y Mel han mencionado, como todas las relaciones de poder de los sistemas alimentarios neoliberales, coloniales, y creo que el dumping es uno de los mejores ejemplos de esto, mm, donde países del norte lo usan también como una forma de controlar los precios de venta de sus alimentos. mm, No es que lo hacen por ser buena gente, por enviar ayuda humanitaria, sino que al hacer dumping, que creo que Estados Unidos también al producir cantidades masivas de productos fácilmente exportables, ¿no? El maíz, la soja, el arroz también, o sea, exportan esos alimentos a precio casi gratis a otros países, pero haciendo eso les permite que eso estabiliza los precios de venta dentro de su propio país. Entonces, si hay un excedente, lo venden al externo. Entonces, como ya no tienen excedente, ya no baja el precio en sus propios países, pero sí lo terminan bajando. O sea, se exportan cantidades increíbles de maíz, digamos, a México. El precio mm, en Estados Unidos se estabiliza, pero el precio en México se descontrola totalmente. ¿Y eso a quién afecta? Afecta a los productores de maíz de México. O sea, eso en cualquier contexto, ¿no? Entonces también como el dumping disfrazado en una estrategia para la seguridad alimentaria mundial, también es una estrategia como neocolonial de control también sobre el acceso a alimentos, sobre los precios de otros países, ¿no? Muchas veces escuchamos el tema del libre mercado, ¿no? De que la economía se controla por ella misma, pero no es así. Hay estrategias muy violentas también, como es el dumping, que vienen a alterar
la alimentación de países completos, la economía y la estabilidad de países completos. Solo para agregar. Ujú. Y no sé si lo mencionaste, pero claro, estas producciones masivas como de súper escala están también como financiadas por los estados del norte, ¿no? Es por eso que son tan baratas. Y bueno, lo que hacen estas iniciativas que se disfrazan un poco bajo el como emblema de la seguridad alimentaria, finalmente es como erosionan las economías locales. O sea, lo que decía Kat del maíz, ¿no? Al entrar estas cantidades excesivas de maíz súper barato de Estados Unidos, finalmente que están perjudicando los sistemas productivos de maíces nativos mexicanos. Y bueno, lo mismo sucede en Perú con las papas que vienen de Holanda, súper baratas, que entran también las papas prefritas para las pollerías y todo esto, ¿no? Entonces, sí, bueno, la distinción y creo que, o sea, como uniendo las ideas que hemos dicho todos, la distinción es básicamente este tema que la seguridad alimentaria se basa simplemente en el acceso, sin importar la calidad de la comida, de dónde viene, qué implicaciones tiene para las economías locales y etcétera. Mientras la soberanía alimentaria sí busca potenciar este fortalecimiento de las economías locales, los saberes también tradicionales o populares, la producción agroecológica y estas cosas, ¿no? Ahí están un poco más las definiciones que ya lo han visto ustedes anteriormente. Y Y bueno, estas son digamos, un poco las contrapartes a todos estos problemas que hemos visto que traen consigo los sistemas agroalimentarios neoliberales. eh, y se busca contraponer todo esto promoviendo sistemas alimentarios agroecológicos basados también en el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Entendiendo la agricultura eh, no como esta dominación del hombre sobre la naturaleza, bajo esta lógica de control colonial, patriarcal, capitalista, sino entendiendo la agricultura como un proceso de coevolución entre la sociedad y la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que busca la soberanía alimentaria es promover estos sistemas alimentarios agroecológicos basados en los principios no solo técnicos de la agroecología, sino también en los principios políticos y sociales, en un manejo integral de los agroecosistemas, en trabajar con y no contra la naturaleza, en una producción diversificada, que sea heterogénea y no estandarizada y que favorezca también pues, las dietas más diversas y que den una mayor nutrición, que fortalezcan también las diversidades bioculturales, volviendo también ese tema de este vínculo como naturaleza, sociedad, cultura, ¿no? Cómo estas cosas están interconectadas y no es simplemente como los seres humanos que han domesticado la naturaleza para dar origen a la agricultura, sino como son una serie de como saberes y técnicas y objetos y muchas cosas que se interrelacionan para dar eh, paso a esto que es la agricultura y que son los saberes también como culinarios, ¿no? Eh, la soberanía alimentaria también busca fortalecer los sistemas productivos, las organizaciones y las economías locales, básicamente los saberes basados en el territorio, fomenta los circuitos de comercialización cortos, busca las relaciones más equitativas de género, étnico-raciales, de clase, intergeneracionales, etcétera. Se basa también en los precios justos, en que la mayoría de personas puedan acceder a estos alimentos, en que las dietas sean culturalmente apropiadas o culturalmente significativas también, porque
estos sistemas agrícolas y estas recetas y preparaciones que vienen asociadas a ellos también tienen un valor cultural importante y nos sentimos orgullosos de lo que comemos y nos sentimos orgullosos de lo que cultivamos, quienes cultivan alimentos. Entonces, eso también es importante para la salud, digamos, para el bienestar de las personas, ¿no? No es simplemente como, eh, o sea, la gente sí tiene un orgullo de lo que come y creo que la comida bueno, los alimentos confieren como muchos sentimientos a las personas, ¿no? O sea, son una fuente como no solo de nutrición, sino también como de bienestar y de como placer y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, todo esto está basado en una lógica del buen vivir, ¿no? Eh, no en una lógica del desarrollo, ni de la modernidad, ni de la dominación, sino de vivir bien y de comer bien también, ¿no? Y, y bueno, es súper importante también de hablar de cómo estos sistemas fortalecen también o recomponen, en caso hayan sido como rotos, los tejidos sociales, ¿no? Tener estos vínculos más sanos en la producción y también en el consumo, sentarse a una mesa y como comer comida rica, preparada, no sé, en conjunto, quizás con tus amigues o con tu familia, eh, no sé, ir al mercado y hablar con tu casera, no simplemente pasar por una caja registradora en el supermercado y comprar las cosas así a la apurada, como todas estos espacios y estos vínculos que nos permiten estos sistemas alimentarios agroecológicos o más localizados, que son más sanos, permiten un poco mantener esas relaciones sociales que hagan que el acto de producir y comer alimentos sea como un acto como bonito, ¿no? No una relación como de control, dominación, violencia, precarización y todas estas cosas que lamentablemente priman ahora en los sistemas de producción agroalimentaria. Y bueno, como dándonos ejemplos de unas iniciativas más concretas, a mí me parece súper chévere eh, en Argentina la Unión de Trabajadores de la Tierra, que es una organización de productores, pero me gusta mucho porque ellos también, ellos, ellas y ellas, ah, han como también como, ay, ¿cómo digo esto? Como también se han enfocado en ver la parte de la comercialización, pero también tienen este tema de los almacenes, ¿no? Que son estos espacios de venta donde ellos como venden los productos que producen, pero también venden los productos que procesan, o sea, les dan un valor agregado a las cosas que producen, entonces también tienen un rollo ahí con transformar los alimentos y más como acercarse más a ese otro espectro de la cadena que son los consumidores, ¿no? Y eso me parece súper bonito porque podemos hablar mucho como de agroecología y soberanía alimentaria, y de producción de alimentos y de agricultura, pero si no vemos también cómo nos vamos a comer esas cosas, como creo que estamos como dejando de lado como una parte súper importante de los sistemas agroalimentarios, ¿no? Y creo que ahí también Mel va a hablar un poco sobre esto. Justo algunos alcances que quería dar en comparación em, de la situación de violencia estructural que se suelen encontrar las mujeres y disidencias, así como también el resto de la clase campesino y trabajadora dentro de los sistemas neoliberales o dentro del sistema neoliberal en el sistema agroalimentario. La propuesta dentro de las agroecologías y otros procesos también emancipatorios y de liberación desde los campos y desde las clases populares inmigrantes es los procesos de liberación y emancipatorios que parten de una base feminista, antipatriarcal,
Y como dice esta frase, que la base del feminismo y movimientos antipatriarcales, campesinos y populares es la lucha por la soberanía alimentaria. Ahora, cuando también hablamos de soberanía alimentaria, también hablamos de una soberanía popular. Para poder llegar a tener un sistema agroecológico, hablamos desde dos principios básicos, la justicia y la dignidad. Para poder acceder a sistemas justos y dignos, necesitamos también acceder a servicios básicos como es la educación, como es la salud, como es el agua y el saneamiento, como es la gestión soberana del agua, el acceso soberano a las semillas, etcétera, entre otros aspectos que se han ido mencionando desde las críticas al sistema neoliberal, eh, como una gestión soberana y autónoma de los pueblos. Con respecto a las mujeres y las disidencias, existe una triple lucha. Uno, desde la desigualdad de género, porque hay un aislamiento al trabajo doméstico. Y bueno, todos estos aspectos que voy a mencionar son aspectos identificados desde las agroecologías, específicamente sobre el movimiento de la vía campesina. Entonces, bueno, como decía, hay una triple lucha que se genera desde la desigualdad de género porque hay un aislamiento al trabajo doméstico hacia las mujeres y cuerpos feminizados. Dos, que cuando se sale de este campo doméstico a acceder a los espacios de decisión, hay una culpa social que se les agrega, sobre todo a las mujeres que son amas de casa, por no dar tiempo a la familia, porque no sé si alguno de ustedes participa de alguna organización social en espacios rurales o urbanos, pero sucede mucho que cuando las mujeres, que sobre todo son madres, eh, participan de estos espacios políticos y de tomas de decisión, se les dice, has dejado tu familia abandonada, has dejado a tu hijo abandonado, o por qué no te dedicas a cuidar mejor a tu hijo, en lugar de estar perdiendo el tiempo en estos espacios de toma de decisión que pueden estar siendo ocupados por hombres, y tú solamente ocúpate de hacerte cargo de la familia. Entonces, hay una culpa social sobre ellas con respecto al uso de sus tiempos. Y también hay una amenaza muy grande de las empresas y de los gobiernos, sobre todo sobre los cuerpos feminizados. Eh, Sabrán que la mayoría de luchas que se generan en los territorios para la protección de estos mismos, como la soberanía del agua, como la soberanía de los mismos territorios, es emprendido sobre todo por cuerpos feminizados, sobre todo por mujeres. Y son quienes también corren mayores riesgos de ataques y violencias sistemáticos a sus familias, a sus hijos y a sus cuerpos. Eh, Hay un estudio muy interesante, bueno, de la ONU que sacó sobre cómo se hace esta persecución a las defensoras de territorios y derechos humanos y cómo suelen ser las mujeres marginadas racialmente y en cuestiones de clase, las que suelen ser mucho más perseguidas, porque también tienen mucho más que defender. Em, También me parece que sacaron un documental, el de Hija de la Laguna, que se los recomiendo bastante, donde también pueden ver cómo esta, suceden estas dinámicas de poder sobre las empresas y los gobiernos, sobre los cuerpos feminizados y las defensoras de territorios. Y acá también quiero hacer un énfasis chiquito en el contexto actual, sobre la última modificatoria de la ley forestal que se ha dado. Y como sabrán quienes son de Perú, se ha hecho un movimiento a nivel nacional sobre no la ley antiforestal y se ha dividido incluso por regiones, por núcleos regionales. Eh, y esta ley no solamente genera procesos de deforestación y pérdida de árboles muy importantes milenarios, como el Chihuahua, por ejemplo, o de pérdida de especies en peligro de extinción de fauna, como puede ser el gavito de las rocas, como los anteojos, entre otros, sino también ataca directamente a los territorios de comunidades campesinas indígenas. Y ahora no solamente estamos hablando de Amazonía, también estamos hablando de bosques costeros, andinos,
además de los amazónicos. Y suelen ser estos bosques costeros y andinos de mayor fragilidad ecosistémica que los amazónicos por las condiciones ecosistémicas, dinámicas ecosistémicas en las que se encuentran. Además, que son actualmente los que han sufrido mayor deforestación por el avance de la megaindustria, ya sea de extractivismo agroindustrial, de extractivismo minero, que se suelen ubicar en las cabeceras de cuenca, que son de la parte andina. Entonces, cuando avanzan estos extractivismos, se generan estos procesos de deforestación y esta ley ha facilitado los cambios de uso de suelo que en pro de las empresas, ya sean mineras, ya sea de taladores ilegales, ya sea del mismo narcotráfico o ya sea de la gran industria agrícola, este, y le quita también territorio a las comunidades campesinas e indígenas que se encuentran en disputa, ¿no? Como sabrán, la mayoría de comunidades indígenas aún tiene disputas por su territorio porque no han podido acceder a titularidad. Entonces, esta ley, esta modificatoria de la ley sería un retroceso grave para estos procesos muy burocráticos y muy tediosos eh, que están llevando muchos compañeros campesinos e indígenas. Eh, y bueno, como les mencionaba hace un momento, la entrada de estas empresas también generan violencia sobre los cuerpos de las mujeres y feminidades. Entonces, ante todas estas violencias y ante todas estas luchas, hay una importancia muy significativa de la creación de las redes de mujeres y disidencias en los territorios. Más adelante les voy a mostrar unos cuantitos ejemplos de organizaciones de mujeres y disidencias que se han ido formando a través de los movimientos agroecológicos en Latinoamérica, pero hay una importancia radical en tener estas redes. Uno, porque hay una identificación de las violencias que se sufren dentro de los cuerpos, que solamente tu otredad, que también ha sufrido estas violencias, puede entenderlo y sostenerlo. Ahí también hablamos de procesos de acuerpamiento de mujeres y disidencias, que es una palabra muy bonita que me gusta recordar, el acuerpamiento y la juntanza de las mujeres. Eh, y además, porque también ayuda a generar estos procesos dentro de de las mismas comunidades para poder acceder a ciertos espacios de toma de decisión, para disputar los accesos de toma de decisión, sobre todo para mujeres jóvenes. Eh, no. Además, justo en estas redes también se hacen procesos de formación que van a ayudar a generar estas luchas de liberación de las mujeres del campo de las clases populares, como mencionaba, campesinas, indígenas, trabajadoras, migrantes, afrodescendientes, andinas, eh, que son las que sufren mayor violencia a sus cuerpos y territorios por condiciones de clase, de racialización no blanca y de género. Entonces, por ejemplo, estas consignas que he puesto aquí a la izquierda son algunas que se trataron en la en la séptima conferencia internacional que fue hace 2 años, hace un año, el año pasado, perdón, o hace 2 años. Bueno, el año pasado se dio la octava, sí, hace 2 años, de la vía campesina. No sé si lo llegué a comentar o si María José lo comentó en algún momento sobre la vía campesina, pero la vía campesina es uno de los movimientos a nivel mundial más grandes después del cristianismo, que congrega diferentes movimientos campesinos y populares de Latinoamérica y del mundo, sobre todo de los sures, eh, que están asociados a ciertas luchas por la soberanía alimentaria o por la agricultura familiar. Por ejemplo, en Perú tenemos dos espacios que están participando de la vía campesina, que son la CNA, la Confederación Nacional de Agricultores, y la FEMUCARINAP, que es que es la Federación de Mujeres Campesinas e Indígenas. Eh, Les recomiendo entrar a sus páginas para enterarse un poco más de cuáles son las luchas que se están apostando a nivel nacional con respecto a la soberanía alimentaria, porque la vía campesina suele ser el espacio que da la pauta por la cantidad de personas, de campesinos, de comunidades que se integran acá con respecto a esta lucha.
y también sobre la agroecología, ¿no? Y bueno, acá se habla mucho también de que no solamente es una lucha de mujeres, sino es una lucha, si bien nace desde una identidad antipatriarcal o feminista, es una lucha por la liberación de toda la clase obrera, de toda la clase popular, de toda la clase campesina, a partir de estas opresiones que hemos ido conversando desde el sistema neoliberal. Y no solamente de las personas, sino también de esta relación humano-no humano-naturaleza, porque como mencionábamos, esta mirada colonial no solamente afecta a las identidades humanas, sino también afecta a los territorios de la naturaleza. De hecho, el patriarcado nace desde esta mirada de la instrumentalización de los cuerpos feminizados, entre los que se considera la naturaleza como un cuerpo feminizado más, que requiere de civilización, ¿no? Es una naturaleza salvaje y a la mujer también se le considera como una naturaleza salvaje que debe ser dominada. Entonces ahí es cuando se hace este quiebre desde los sistemas coloniales de la relación de humano-naturaleza. Entonces, dentro de la vía campesina, desde las conferencias o asambleas de mujeres que se dan dentro de estas conferencias internacionales de la vía, se han generado ciertas demandas que se comparten a nivel del sur, eh, porque es una lucha básicamente contra el neoliberalismo y el colonialismo, ¿no? Entonces, primero es una lucha contra la agroindustria. Por ejemplo, en Perú, eh, una de las otras cosas que favorece esta ley, esta modificatoria de la ley forestal, es el avance de la agroindustria, por ejemplo, de los romeros, con, con sus hectáreas de palma aceitera, de soya o de caña, eh, Ocho Sur y otras empresas que también están en la costa, como mencionaba María José, por ejemplo, la que se dio eh, del, del dueño que es parte de la CONFIEP, del Bustamante, eh, a partir de esta intoxicación de más de 180 personas por el uso de agroquímicos sin ningún tipo de protección y sin ningún tipo eh, eh, de protocolo de seguridad. Eh, y además que en la costa también hay estos sistemas, estos fondos de agroexportación que son muy extensos y que no alimentan a nadie en nuestro país, ¿no? Son al final alimentos commodity como se han vuelto los arándanos o como se han vuelto la pitahaya o entre otros alimentos que al final es solamente una ganancia particular para estas empresas y para estas personas que dominan estas empresas con ciertos apellidos de renombre en Perú, eh, pero ni siquiera da un trabajo digno a las personas que participan de estos como agricultores o productores, sino que al contrario, todos los años tenemos que ver paros muy fuertes, sobre todo en Ica, en Barrio Chino, por la exigencia de derechos y condiciones mínimas. No se accede ni siquiera a un salario mínimo para ello, no hay protocolos adecuados para el uso de agroquímicos, no hay protección adecuada para el uso de agroquímicos. Muchos de ellos incluso tenían condiciones hasta de esclavitud en la que no podían ni salir del fondo ni utilizar horas para ir al baño y muchas de las mujeres incluso eran obligadas a utilizar pañales para que no se muevan de sus lugares de trabajo y no pierdan minutos de trabajo yendo al baño. Entonces, son situaciones bastante graves que es, no solamente suceden en Perú, sino también a lo largo de Latinoamérica. Eh, También están en contra de la privatización, eh, porque la privatización de tierras, como estábamos comentando hace un momento, genera estos procesos de campesinización y ruptura de familias, ¿no? Cuando hay estos procesos, mucho, como mencionaba, muchos de los hombres tienen que salir a buscar otros empleos, eh, hay procesos de feminización en el campo y de repatriarcalización, se generan otras formas de violencia dentro de los territorios.
Em, Hay una lucha por el acceso a la tierra, como mencionaba hace un momento, no sé si sigue sucediendo, por ejemplo, en Colombia, pero hasta hace un par de años habían leyes que impiden la titularidad de tierras para mujeres. Y eso en los procesos de paz que se han dado con Petro, ahora último, sí han sido un problema para el acceso a estas tierras porque se tienen que hacer unos cambios fuertes a nivel legal para que la situación de muchas familias a nivel económico también pueda cambiar y a nivel productivo. También hay una lucha por visibilizar el trabajo productivo y reproductivo, porque al final es una doble jornada no remunerada, ¿no? Muchas de las mujeres en los sectores productivos, ya sea pesqueros o productivos en tierra, tienen que levantarse muchas horas antes del trabajo usual. Por ejemplo, si las personas tienen que levantarse a las 5 de la mañana para empezar los trabajos productivos, las mujeres se tienen que levantar a las 3 de la mañana para hacer el desayuno, para dejar a los hijos listos para poder ir al colegio, llevarlos al colegio, volver a hacer el trabajo de la tierra, terminar el trabajo de la tierra y hacer el almuerzo, servir el almuerzo, limpiar, hacer las tareas domésticas, recoger a los hijos del colegio y luego volver a hacer el trabajo de tierra. Entonces, hay una doble jornada que es invisibilizada y no remunerada, eh, y se lucha por visibilizar estos trabajos de cuidado que también deben ser considerados como trabajos para el capital. Eh, Y también hay una lucha por recuperación de las semillas nativas y criollas. Como María José comentó en la primera parte, quien es dueño de las semillas es dueño de del sistema agroalimentario. Y acá hay varios factores a considerar con respecto a las semillas nativas y criollas. Em, Más allá de aspectos genéticos y ecosistémicos con respecto a la mayor resistencia que pueden tener ciertas semillas ante las vulnerabilidades del cambio climático o ante ciertos episodios climáticos usuales, como las heladas, como el aumento de las lluvias, como la mayor cantidad de sequías, porque al tener una mayor gama de genes hay una mayor probabilidad de adaptabilidad de ciertas, este, de ciertos tipos de cultivos. Hay una relación estética y emocional con las semillas. Em, el año pasado, justo con María José y Catherine, estuvimos en el Mururaimi, que es una festividad, o es una feria en realidad, em, en la que se hace una demostración de semillas nativas y criollas en Kichkin, Huánuco. Em, Hicimos una colecta de información para ver la cantidad y cantidad de variación de semillas que se podían encontrar. Por ejemplo, como dato, se encontraron hasta 525 variedades solo de papa, lo cual fue para nosotros increíble y nos mencionaban muchas personas de que solo en su chacra pueden tener hasta 500 variedades de papa. Y antes podían tener hasta 700 variedades de papa. Y al momento incluso de entrar un poco más a profundidad sobre la historia de por qué conservan estas semillas, había una relación estética y emocional de lo que significa la semilla para el campesino, ¿no? Em, Hay historias, hay leyendas alrededor de las semillas, hay una historia ancestral. Muchos de ellos decían de que conservaban las semillas porque era una herencia que le iban a dejar a sus hijos y si no, no tenían nada que dejarles, ¿no? Porque esas semillas contenían toda la historia de sus familias, toda la historia de sus tierras, de sus comunidades. Entonces también hay un factor cultural y emocional importante, más allá de lo genético o de la adaptabilidad para ciertas condiciones climáticas. Es el patrimonio de los pueblos y no son mercancías. Y siguiente, por favor. Ya queda poquito, así que voy a ir cerrando. Y bueno, con esto cierro. Entonces, como les decía, les iba a mostrar un poquito de los movimientos de mujeres y disidencias que hay en Latinoamérica.
El de la izquierda es la Femucarinap, que es un espacio que se autodenomina desde los feminismos campesinos, y el de la derecha arriba es ONAMIAP, que es un movimiento de mujeres campesinas e indígenas que no se consideran feministas, se consideran desde los movimientos antipatriarcales. Y ahí voy a hacer un énfasis poquito en que no es necesario hablar de feminismos para hacer una lucha antipatriarcal, para tener una postura antipatriarcal y para poder hacer posicionamientos claros sobre las violencias que se pueden dar a nivel sexogenérico. El de abajo es una de las alas del MST, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que han emprendido un espacio para mujeres y disidencias. De hecho, han sacado un podcast en conjunto con la Vía Campesina que está muy interesante de escuchar, sobre la presencia de las mujeres y disidencias sexogenéricas en los campos agrícolas, desde la agricultura familiar. Y Amagua, que es la Asociación de Mujeres, que también está presente dentro de Latinoamérica. Bueno, eso como para que lo puedan buscar, puedan investigar un poquito más y también puedan acercarse un poco más a los espacios que están disputando las mujeres y las disidencias, eh, dentro de las mismas agroecologías, porque las agroecologías también son espacios que generan una posibilidad de disputa, de debate, de diálogo, como este espacio que estamos generando ahora, ¿no? Todo lo que hemos comentado ahora, María José y yo, creo que es importante de llevar al diálogo y al debate y de encontrar tal vez incluso eh, otras formas de aprendizaje, otras formas de espacios formativos, porque creo que eso es lo que permite la agroecología, permite esta gama diversa, esta gama creativa, eh, de generar espacios, de eh, generar disrupciones y bueno, como este conversatorio. Muchas gracias.